Entonces vamos a la palabra. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Cero improvisación. ¿Qué dice ahí? Cero improvisación, máxima concentración. Ahora, ¿qué dice el diccionario acerca de esta definición? ¿Qué es improvisar? Improvisar es hacer algo de pronto sin estudio ni preparación. ¿Y qué es concentrarse? Centrar intensamente la atención en algo. Al entrar al nuevo año, aunque estamos a 66 días, si no me engaña la memoria, es bueno comenzar a proyectarse, pero también es bueno evaluar lo que pasó del 2024, y de eso estaremos hablando durante los siguientes sábados también. Pero hoy vamos a concentrarnos en cero improvisación y máxima concentración. Y quiero colocar algunas bases bíblicas porque algunas personas piensan y usan la expresión, Dios lo hará, que se haga la voluntad de Dios. Y a veces nos escondemos en eso para no planificar, para no proyectarnos. Y usted va a encontrar por la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de planificación. Él no deja nada, como algunos dicen, al azar, sino Él lo tiene todo, como dice el personaje mexicano, todo fríamente calculado. Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y quiero colocar alguna base bíblica y quiero hacerles unos paralelos para que veamos cómo viene el orden del Señor, donde hay cero improvisación y máxima concentración. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la planificación? ¿Qué tiene que ver esto con la concentración? Muchísimo. Porque cuando el hombre desobedeció a Dios, automáticamente al ver Dios lo que había pasado, Él lanzó el plan de rescate, el plan de salvación. Y le dijo a la mujer, de tu vientre nacerá el que te va a aplastar. Le está hablando a la serpiente, que era simbología de ¿qué? De Satanás. Ahora, mire conmigo lo que dice aquí ahora Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 28. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Venimos cientos y miles de años después al libro de Éxodo, y surge el momento en donde el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, y en medio de la esclavitud le piden al Señor que los saque de esa situación, y Dios dice, lo vamos a hacer, y comienza el proceso de llamar a Moisés, que usted seguramente lo ha leído, y llega a la última plaga, que es la plaga donde mueren los primogénitos. Pero para que el ángel de muerte no llegara a la casa de los israelitas, la señal era haber matado un cordero y con la sangre pintar el borde de la puerta. ¿Ok? Y ahí surge lo que estamos hablando de la Pascua. Ahora, veamos aquí otra situación en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 14, versículos 12 y 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Quién estamos hablando aquí ahora en el Nuevo Testamento? Jesús. ¿Ok? Cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decirle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amoblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí.
Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon ¿qué? La Pascua. Hay estos dos versículos y surgen estas dos palabras. Para los judíos, la Pascua, para los gentiles, o sea, para nosotros, los de este nuevo tiempo, es la cena del Señor. Y cuando hablamos de la cena del Señor, nosotros en este tiempo hacemos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero aquí hay una trascendencia espiritual y no me he salido del tema de máxima concentración para poder lograr y salir adelante. ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 29 que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, pastor, estoy como enredado. Qué bueno que me lo pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con cero improvisación y máxima concentración? En el tiempo antiguo, hablamos del pueblo de Israel que pintaron los linderos de las puertas para que la muerte no llegara a la casa. Efectivamente, la noche llegó, pasó la muerte y no tocó la casa de los judíos, de los cristianos de ese entonces, de los israelitas. Pero estamos ahora en el Nuevo Testamento y ahora la tradición judía dice que el cordero lo preparaba el patriarca de la casa. El hombre de la casa, el señor de la casa hacía los preparativos porque el celebrar la Pascua era el presentar el sacrificio para perdón de los pecados. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, mire lo que está diciendo ahí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está hablando a los judíos de ese entonces, le está comenzando a adelantar, diciendo: después de la muerte de Cristo no va a haber necesidad de más sacrificio. Porque la planificación del cielo era la salvación de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la serpiente que de su vientre, de la mujer del vientre, nacería el que lo aplastaría. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, la señal del cordero era la libertad para el pueblo de Israel. Y ahora Dios, el Padre nuestro, está enviando a su cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, por la sangre de Cristo es que nosotros somos salvos. Por la sangre de Cristo es que somos que nosotros redimidos. Por la sangre de Cristo es que nosotros fuimos sanos también. Entonces tú ves aquí en esta etapa que estamos hablando, cómo hay una planificación de parte de Dios. Ahora, lea conmigo este otro versículo. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo, esta es la traducción viviente, que dio su único Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, hay algo interesante. Entre Éxodo 12 y Marcos 14 transcurren aproximadamente 1400 años. Desde que se establece en el pueblo de Israel la Pascua, y en este momento que Jesús está celebrando la Pascua, han pasado 1400 años. O sea, hubo un proceso. Entonces, dentro de esto que estamos hablando hoy, de cero improvisación y máxima concentración, en lo que tú estás visualizando del año 2025, es importante sentarse a escribir. Por eso la iglesia, desde la iglesia central, ha pensado en esta hoja planificadora. Usted ve que en la página está la hoja planificadora. Sígala, llámenos, pregúntenos, porque funciona. Tú no puedes entrar, bueno, sí puedes, pero no deberías entrar al siguiente año improvisando. No, lo que Dios quiera, yo soy un hombre que dependo de Dios. No, porque te estoy mostrando por la palabra de Dios que Él tomó el tiempo y trazó una línea del tiempo para salvarnos a nosotros. Que no fue de la noche a la mañana. ¿Qué le hubiera costado allá en el jardín del Edén a Dios de una vez enviar a Jesús y salvarlo? Nada. Pero había un proceso en la humanidad.
Y a veces nosotros nos cuesta entender los procesos. Los procesos en la vida nos ayudan a caminar un poco más tranquilos. Escuchen lo que estoy diciendo, un poco más tranquilos. Porque cuando no salen las cosas como uno quiere y cuando uno no quiere, nos molestamos. Los que venimos a la iglesia o los que en algún momento fueron a la iglesia católica, todos aprendimos a rezar y a orar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando se hace la voluntad del Padre, nos molestamos. ¿Y por qué? Estos días recibí una petición. Mire, por favor, ore por mí para que tal cosa y el Señor será y ya listo. Y yo le dije, listo, quiero orar por ti, pero ¿podría ser un poco más claro? ¿Qué es lo que quieres? Es que no entiendo si es que está enfermo, si está hospitalizado. Ah, no, sí, lo que pasa es que tal persona se cayó, tiene 87 años y el otro pues tiene cáncer terminal, pero que Dios lo sane. Yo le dije, bueno, vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. Pero los seres humanos no queremos la voluntad de Dios aunque se la hemos pedido. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios cuando me cae bien a mí. Cuando es la mía. Cuando es la mía. Señor, dame un trabajo que me paguen 200 la hora. Amén. Y le llegó el trabajo. Esa era la voluntad de Dios. Pero le llaman atrás por uno de 150 y dice, no, eso no es de Dios. Yo le pedí 200. Y está bien. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estamos hablando de cero improvisación y máxima concentración, es muy importante que podamos comprender los procesos. Y te hice este recorrido desde Génesis, Éxodo y Marcos, para que podamos ver cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra, pudiendo hacer las cosas ya, tomó tiempo. Jesús, pudiendo haber venido en cuerpo, vino a través de María, para el cumplimiento de lo que le dijo a Adán y Eva, que de su vientre saldría el que le aplastaría la cabeza. O sea, el Hijo de Dios tuvo que esperar los 9 meses y nacer. No había medicina, no había tanta cosa. María, sabrá Dios cómo le fue, pero Jesús nació. Y a los 30 años Jesús comienza su trabajo ministerial. Durante 30 años Jesús estudió, se capacitó, trabajó, y se hizo un hombre y después comenzó a servir. Entonces la Biblia nos ha venido enseñando por mucho tiempo de que Dios es un Dios de planificación, es un Dios de orden. Y usted que es hijo de Dios, en su ADN hay orden. Que lo tiene descuidado es otra cosa. Pero el orden trae bendición. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y vemos el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero rápidamente el siguiente versículo dice, y puso Dios orden. ¿Qué comenzó a poner? La luz. Comenzó a separar las cosas, porque Dios no hace milagros en el desorden. Entonces, si tú no llevas un presupuesto familiar, si tú no haces una agenda de lo que estás soñando, planificando del 2025, tu proyección a unos 20 años, a 30 años, entonces vas a caminar sin un norte, sin un propósito. Y la palabra del Señor, vuelvo a decírtelo, nos lleva a comprender que nosotros somos resultado de una planificación celestial. Tú estás sentado aquí, hoy vamos a participar de la Cena del Señor porque Jesús lo hizo. Amén. Y transformó esa noche, que era la Pascua para ellos, en una noche especial. Pero quiero que miremos ahora un poco más detenidamente el versículo capítulo 14, del 12 al 16, y veamos 5 puntos de la planeación en este momento de la celebración de la Pascua del Señor. Recuerde que ahora no hicimos el boletín porque responde a esta palabra. Pastor, ¿por qué no hay boletín hoy? Porque yo estoy ahorrando al máximo para la renta de nuestro local. Y hay algo que se llama en la economía los recursos hormiga, si no estoy mal. Gastos hormiga, gracias. Son esos gastos pequeños que dicen, son 30, son 20, eso no pasa nada. Pero cuando suma, dice que no soy nada. Cada boletín que yo le entregaba la iglesia le entregaba a usted los días sábados, tenía un costo de $37 cada sábado.
En 4 sábados, ¿cuánto es? Calé, 37 por 4. 37 por 4, ok, es 148. $148 mensuales. El no hacer los boletines, nos estamos ahorrando anualmente $1,700. Entonces recortamos el boletín porque dije 1,700 es la mitad prácticamente de un mes de alquiler del local que queremos. Cancelé unas suscripciones de algo que nos ayudaba para hacer cosas más bonitas. Dije yo, pues solucionemos con otra cosa, pero vamos a ahorrarnos dinero. Y bajar al máximo los gastos básicos para poder ahorrar para la compra o el alquiler de nuestro local. ¿Por qué es tan importante el local? Porque el hotel tiene un tiempo. Pero la gente va a querer un lugar donde los niños tengan su salón, donde el templo esté más acondicionado, y Dios nos lo va a dar. Pero si nosotros como iglesia no lo planificamos, no va a llegar. Amén. Entonces, vamos a ver aquí cómo Dios, a través de Jesucristo, nos muestra que en las cosas sencillas Él planificó. Vamos al primer punto. El primer punto tiene que ver Jesús y el tiempo. Dice Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hay un tiempo trazado. Mire, tómese el tiempo para ver los tutoriales de la hoja planificadora para que usted haga una agenda del 2025 poderosa. Primero que todo, cuando usted trace un plan, póngale un tiempo. Jesús en la palabra dice, el primer día de la fiesta de los panes, ¿qué? Sin levadura. El segundo punto, nosotros ¿cómo respondemos al tiempo? Después lo hacemos. Después cuadramos. Entonces, si usted se encuentra con un colérico como Juan Carlos Díaz, que es un poquito exagerado en la planificación, y le dicen, ay, después lo hacemos. Yo digo como pastor, ok, después lo haces tú, pero yo ya adelanto, porque no voy a dejar que otro improvise por mí, y menos con la iglesia. Pero así somos nosotros. ¿Alguien ha hecho esto? Lo hacemos después. Hace un poquito más de un mes estamos hablando de la agenda planificadora. Y yo le aseguro que ninguno ha comenzado ni siquiera a pensar en el 2025. Todavía faltan 2 meses, te faltan 3 meses, más exagerado. Y el 31 de diciembre está, sí, Señor, por favor, Espíritu Santo, guíame. El 25 yo estoy pensando que sí, esto sí te va a servir, sí, y tu gloria y tu poder se manifieste, Señor. Faltan 10 para las 12, faltan 5 para las 12, el año va, Señor, y te ayuda. Entonces tú lo que le estás diciendo al siguiente año es, voy a entrar improvisando. No tengo nada pensado. Durante 3 meses la iglesia me habló de planificar, me dieron herramientas, me dieron cursos, tutoriales y no me importó. Entonces el año 2025 Satanás dice, yo sí tengo un plan con tu vida. Y como tú no tienes nada, yo sí. Porque yo vine a robar, matar y destruir. Yo lo tengo claro. Y Jesús lo dijo. Entonces, el tiempo es importante, que usted le ponga tiempo a las cosas. Y esto genera molestia. Porque si usted lanza un plan, dice, en tal fecha hacemos tal cosa y para llegar allá hay que hacer esto, y en el camino se atraviesa algo que no corresponde a ese punto, y se encuentra con el esposo que dice, eso no está en el plan, ¿cómo se puede sentir la esposa? Con mucha rabia. Pero pregunta, ¿hay un plan trazado? Sí. Entonces necesitamos caminar en el tiempo. Número 2, propósito. Y estamos hablando del mismo versículo, Marcos 14, sino que quiero usar varias versiones. Propósito. ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Los discípulos le preguntan, ¿cuál es el propósito? ¿Dónde? Y Dios le responde, ¿cómo hacemos nosotros? Ahí miramos. ¿Me equivoco? ¿Va? Como vamos bien, dijo el borracho. Tercero, el dónde. ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Jesús le establece a sus discípulos el dónde. Y les dice, vayan a tal lugar, pregunten y sigan. ¿Ok? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Al dónde?
Donde sea. Y somos folclóricos. Donde necesitamos. Y nos importa pero queremos ser como Jesús. Y cuando vemos un Jesús organizado y planificado, es que no, yo ese Jesús no lo había visto. Yo he visto el Jesús que sanaba al enfermo, que caminó sobre el agua, que multiplicó los panes. Pero este Jesús organizado no lo tenía en mi mente. Punto número 4. Jesús asigna responsables. Y Lucas los establece, los deja marcados. Acuérdense que Lucas fue un investigador. Entonces Lucas dice, Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos, ¿qué? La Pascua. Y a mí me llama mucho la atención aquí este versículo. Primero miremos la reacción nuestra. ¿Y quién va a ser responsable? No sé. Ahí miramos, cualquiera trae la gaseosa. Ahí hacemos algo. ¿O me equivoco? ¿Así? Fulano y fulano y no son los adecuados para mandarlo. Pero mire que Jesús aquí nos enseña tantas cosas porque dice, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Pedro y Juan, maestro, ¿y cuánto es el presupuesto? Señor, no hay plata. Señor, ¿y quién va a pagar eso? Señor, ¿recogemos una ofrenda especial para eso? No. Ellos salen porque saben que el ministerio de Jesús manejó solvencia financiera. Él no andaba pensando en no tengo. Cuando vino la multiplicación de los panes y los peces, cuando los discípulos dicen, uy, Señor, es que es tanta gente y el Costco está cerrado. No alcanzamos a ir. Jesús le dijo, bueno, ¿y qué es lo que tienen? No, pues aquí hay un chino con 5 panes y 2 peces. Ya, con eso solucionamos. Los discípulos están con el lenguaje de que no tengo. Porque Jesús era organizado. Tan organizado que él contrató un contador, un tesorero que era Judas. Ellos dijeron, vamos a preparar la fiesta, vamos a comprar un corderazo, vamos a hacer tal, estoy hablando de eso. Y allá Judas, ¿cómo paga? Judas, ustedes pidan que aquí lo que hay es recursos. Usted tranquilo que aquí lo que hay es recursos. Pero habían responsables. Pero dentro de esta responsabilidad, como un mensaje ahí, digámoslo subliminal, no los discípulos no nos dejan ver escasez, pobreza. Ay, Señor, es que no hay. Y Señor, y si nos dice que no, ¿y cuánto nos va a cobrar esto? ¿Y el cordero qué? ¿Nos lo van a fiar? No. Eso no lo muestra el versículo acá. Punto número 5. Conexiones. Tú y yo necesitamos entender que hay gente que Dios te pone en el camino que tal vez ahorita no sean muy útiles, pero más adelante esa persona será la clave para que tú entres al lugar que Dios tiene preparado para ti. Porque yo estoy convencido que Jesús sabía quién era la persona, porque le dijo, díganle que el maestro está preguntando dónde es. Seguramente, déjenme usar la imaginación, con tanta gente que Jesús hablaba, en una de esas se encontró con él y dijo, Jesús, yo tengo un lugar grande, amplio, bonito. El día que quiere ir con sus discípulos, usted nomás me llama y usted organice su reunión ahí. Listo. Entonces Jesús llegó a Jerusalén y dijo, me acordé de Panchito. Vaya, búsquelo, siga el del cántaro y cuando esté con el dueño de la casa, dígale, el maestro quiere. Y el Señor dijo, sí, es aquí, es el lugar. Entonces, conexiones. Y dígale al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Y para qué? Eso no sirve para nada. Usted guarde las conexiones. Que en el momento indicado el Espíritu Santo le va a llegar a su mente y dice, ¿usted se acuerda de tal persona? Llámelo. Llegó el tiempo. Y eso se lo aprendió el pastor Satirio también. Pastor, espérese. Está bien, para allá. ¿Usted se acuerda que me mencionó una persona que hacía esto, esto y esto? Le dije, sí, señor. ¿Cómo está el contacto con él? Ahí nos saludamos de vez en cuando. Es el tiempo, llámelo. Listo. Doctor, tal cosa. No, listo, de una. Pero si uno desprecia el contacto, no te va a servir.
Cuando Dios nos permitió comenzar el canal de televisión en Cúcuta, había una empresaria que se me acercó. Me dice, pastor, que yo tengo el contacto, el dueño de una cadena de cable, que para abrir un canal de la iglesia, que no sé qué, para aquí, para allá. Yo le dije, no es el tiempo. Por dentro dije, no es el tiempo, pero conexiones. ¿Ves? Tú dame tu nombre y hablamos y tal. Perfecto, che, papá. Como a los 4 años, digo yo, es el tiempo de la televisión. Y la llamo, le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que tenías el contacto del dueño? Sí, ¿puedes pasármelo? Sí, claro, pastor, ya me reuní con el Señor, le dije, mira, queremos hacer esto y esto y esto, y se dio el canal de televisión. Pero si tú desprecias a alguien que llega a tu vida, estás despreciando conexiones divinas que te van a acercar con lo que tú necesitas. ¿Ok? O nosotros ser esas conexiones para otros. Punto número 6, instrucciones. Marcos lo refleja así. Y él os mostrará un gran aposento alto, amoblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Yo imagino a Pedro y a Juan cuando llegaron al lugar. Este Jesús se la sabe toda, ¿no? El man sabía que esto era grande y amoblado. Y que el que no le falta es nada. No, digamos que la señora ponga el cordero acá, el vino por este lado, el pan, las hierbas, toda la comida, porque la Pascua con el pasar de los años se convirtió en un banquetote. El primer Pascua del pueblo de Israel en la esclavitud fue algo chiquito, porque estaban a punto de salir. Pero con el tiempo los judíos lo fueron mejorando, y a este punto era una gran fiesta. Cuando Jesús muere, y cuando se celebra la cena del Señor, Pablo tuvo que atravesarse y decirle, señores, la cena del Señor no es una fiesta. ¿Cómo es posible que llegue gente a participar de la cena del Señor y ya no hay comida? Y hay unos borrachos. ¿Qué pasó? Eso no es la cena del Señor. Regresemos al origen. ¿Ok? Pero ese no es el punto. El punto número 6 es instrucciones. Y nosotros, frente a las instrucciones, ¿cómo hacemos? Como sea. Entonces, es importante que cuando tú veas el 2025, comiences a caminar en una proyección para que puedas ver la materialización de tus sueños. Punto número 7, la ejecución. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿qué? La Pascua. Ejecutaron las instrucciones que Jesús les había dado. Yo imagino a Pedro y a Juan entrando a la ciudad y buscando el tipo con el cántaro. Este es del cántaro, sigámoslo. El maestro dijo, sí, aquí es. Ok, ahora preparemos lo que nos corresponde. Ejecución. Y nosotros a veces frente al tema, la ejecución es como salga. Ahí miramos. ¿Qué es? Como salga. Punto número 8. Éxito. ¿Cuántos queremos éxito? Todos. Y me encanta cómo Mateo, Marcos y Lucas reflejan todos lo mismo. El éxito de la Pascua. El éxito de la cena del Señor, que hoy la conocemos nosotros así. Mateo 26:20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Yo imagino a los otros, oye, le quedó bien montado, ¿no? Bien bonito, ¿no? Oye, está riquísimo, está Pedro, Juan y Judas por ahí preguntando, ¿y cuánto fue, hermano? No, tanto, eso hay plata. Marcos, ¿qué dice? Al atardecer llegó él con los 12. Lucas, ¿qué dice? Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Todos nos hablan del éxito. Nosotros, latinoamericanos, salió bien, ¿no? De vaina salió, ¿no? ¿O me equivoco? Pero abrimos mucho espacio a la improvisación. Mucho espacio. Y entonces en ese proceso de la improvisación perdemos dinero, perdemos oportunidades y no alcanzamos nuestros sueños. Y después podemos caer en el lenguaje negativo de, es que el diablo no me dejó. Y el diablo dice, pues yo no he hecho nada. Pues a mí no me echen la culpa.
Yo no hice nada. Entonces nos cuesta a nosotros asumir nuestras responsabilidades. Y los latinos desafortunadamente somos una flor de improvisación, una mata de improvisación. Y nos cuesta. Pero dentro de tu ADN espiritual hay un ADN de organización, porque Dios es ordenado. Jesús nos lo enseñó, la organización. A mí me parece impresionante, creo que lo hablaba con mi esposa, que en este proceso de preparar la Pascua, los discípulos iban a preparar la Pascua, comerla tal vez un año más. Recuerde que ellos estuvieron 3 años con Jesús. Tal vez esta era la tercera Pascua que iban a celebrar, pero para Jesús era la más importante. Porque en esa noche, en donde Él mandó preparar todo bien hecho, iba a conocer, o ya sabía, pero iba a manifestar a su traidor, al que lo vendió, a los que lo abandonaron, a los que salieron corriendo. Pero igual invirtió en que esa noche fuera especial, por amor a nosotros. Porque ahí dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces Jesús sabía que todos sus preparativos eran pensando en nosotros. 2025 años después, diciendo, quiero que se acuerden de mí. Y por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cero improvisación, máxima concentración.